en unos breves par de minutos ya iniciamos. Les estamos informando el momento que ya arrancamos. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos. Buenas tardes con todas y todos quienes nos acompañan en esta jornada. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional les da la más cordial bienvenida al panel Crianza, Apego Afectivo y Trato Digno a las niñas, niños y adolescentes en el marco de la segunda fase del curso virtual sobre violencia y derechos de niñas, niñas y adolescentes construyendo entornos de paz, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y prácticas de los organismos del sistema de protección de derechos para abordar las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes, así como conocer las medidas que pueden tomar los diferentes actores para prevenir esta problemática. Este curso es la fase nacional del curso internacional sobre violencia y derechos de niñas, niñas y adolescentes, desarrollado en articulación con el Instituto Interamericano de la Niña, Niño y Adolescente de la Organización de Estados Americanos y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que además se desarrolló durante los meses de julio a octubre del 2020 y en el cual participaron delegados de instituciones públicas del gobierno nacional y de los gobiernos locales. La articulación interinstitucional, tanto de organismos públicos como de organizaciones de la sociedad civil, es fundamental con el fin de garantizar a la población más vulnerable la protección integral y la restitución de sus derechos. Los organismos del sistema de protección a nivel local, los servicios desconcentrados, los niveles de gobierno y las entidades sectoriales del nivel central son las instancias que deben responder de manera inmediata ante casos de amenaza o de vulneración de derechos por los diferentes tipos de violencia. Quiero dar la bienvenida también a este espacio a Ana Toledo, quien me va a acompañar en la comoderación, además de ser una excelente funcionaria del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Muchísimas gracias, Grace, y también muchísimas gracias a quienes nos están acompañando y se están sumando en esta tarde para esta segunda parte del seminario de los foros que estamos haciendo. Hoy vamos a desarrollar el panel 3 sobre crianza, apego efectivo y trato digno a las niñas, niños y adolescentes. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan en la plataforma Zoom y que se están sumando a la plataforma de Facebook Live CNI Ecuador. Este evento estará siendo tuiteado con el hashtag Niñez Protegida y también desarrollaremos este tema con las siguientes ponentes. Jennifer Barrera, que es del Ministerio de Educación, y Margarita Velasco, del Observatorio Social del Ecuador. El evento tendrá una duración de 1 hora con 45 minutos y será grabado en su totalidad. Quedará disponible en la página web del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Les recordamos también a quienes están participando en esta tarde registrarse en el link que en este momento aparece en el tablón de comentarios de Facebook y también en el tablón de comentarios de Zoom. Adicionalmente, indicar a los y las participantes del curso que posterior a estas ponencias se colocará el link de evaluación en el tablón de comentarios de Facebook y de Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos y entonces vamos a dar paso también nuevamente a la moderadora para que les presente a nuestras ponentes. Muchísimas gracias, querida Ana. Vamos en este momento ya a dar inicio al tercer panel. Les invitamos, por favor, a todas las personas, tanto en la plataforma Zoom como en la plataforma de Facebook Live, que por favor nos puedan colocar sus preguntas, observaciones o comentarios en los chats de estas dos plataformas. Luego de la intervención de las panelistas, se van a contestar las preguntas. Queremos, por supuesto, dar la bienvenida a Jennifer Barrera, del Ministerio de Educación, agradecerle muchísimo también a esta institución que ha tenido
varios desafíos y retos en los últimos meses, sobre todo para garantizar distintas modalidades de educación que permitan el acceso a los niños, niñas y adolescentes en este momento de pandemia a un derecho tan fundamental. Muchísimas gracias, Jennifer. Un saludo siempre muy cordial desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Y le voy a dar paso a Anita para que pueda hacer la presentación formal de tu perfil. Muchas gracias, Grace, y también muchas gracias a Jennifer por acompañarnos en esta tarde. Qué gusto vernos. Les cuento que tenemos algunos saludos desde Machala, desde La Maná, que ya se están sumando a esta transmisión. Jennifer Barrera es psicóloga clínica en la Universidad Politécnica Salesiana, formadora en prácticas restaurativas certificadas por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, es formadora en promoción de derechos y uso seguro del Internet, certificada por el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Actualmente se desempeña como analista de educación para la democracia y buen vivir en el Ministerio de Educación. Se identifica con la siguiente frase: cuando las sociedades asumen que las personas tienen derechos, no hay espacio en donde su vulneración sea permisible. Excelente, Jennifer, qué gusto tenerle en esta tarde. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes con todas las personas que se dieron cita en este evento. Realmente para mí es un gusto también participar con ustedes. Nos conocemos desde otros procesos que hemos podido también realizar en conjunto. Y siempre es un gusto para el Ministerio de Educación trabajar en articulación con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Bueno, referente a la ponencia que se me ha encargado facilitar el día de hoy y la tarde de hoy, es sobre crianza, apego afectivo y trato digno a niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Quiero partir iniciando y hablando sobre el apego afectivo, ¿sí? Considerando que cuando hablamos de apego, estamos también haciendo referencia a establecer vínculos de afecto con otros, ¿verdad? Pero también un psiquiatra y psicoanalista que es John Bowlby desarrolló mucho esta teoría sobre el apego, y en una de sus investigaciones él rescata, ¿verdad?, que el apego es un entramado de relaciones socioemocionales en las que se construyen vínculos afectivos. En el caso de la primera infancia, desde el bebé con sus cuidadores, ¿no? Se desarrolla desde la vida uterina hasta la vida adulta y a lo largo de ella. En especial también con los cuidadores que son madres, padres, abuelos, que al constituirse también como vínculos primarios, son figuras que además representan cuidado, protección y seguridad a la hora de explorar el ambiente. El apego que se desarrolla en la infancia determina también la construcción de relaciones en la vida adulta. Y esto es clave cuando hablamos de la formación, por ejemplo, de personalidad, carácter, inteligencia emocional, de cómo resolvemos conflictos. Este vínculo afectivo también está relacionado con una profunda necesidad de mantener contacto y cercanía con el cuidador. Esto ya en la vida adulta nosotros estamos hablando de que hay una profunda necesidad también de establecer contacto con nosotros. Pero además también esta calidad de interacciones que establezco con mi cuidador posibilita también o influye en el comportamiento y en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en este caso. Los sentimientos que deriven también de esta relación que tenemos con esta figura cuidadora pueden brindarnos confianza, pueden brindarnos felicidad, o también, en su caso, brindarnos tal vez ansiedad, indiferencia, tristeza. Y esto es súper importante cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del bienestar o de situaciones que generan malestar. Y también es importante entender que estas primeras experiencias que hemos tenido con esta figura adulta o con nuestros cuidadores dejan una impronta, una huella profunda en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros no logramos establecer un vínculo saludable en estas primeras relaciones, se pueden ir configurando una serie de situaciones que van también a ir cultivando, por ejemplo, este malestar que se puede ir normalizando, y desde ahí, por ejemplo, podemos entender estas dinámicas violentas y cuando hablamos de que la violencia es estructural, ¿no? Desde el sistema educativo
nosotros trabajamos este enfoque desde el programa Educando en Familia. Este programa se orienta con una visión integral al fortalecimiento de capacidades educadoras de las familias. Tiene una visión distinta a lo que es escuela para padres, porque consideramos que las familias no necesitan ser educadas. Las familias no necesitan que nosotros les digamos cómo educar a sus hijos e hijas, pero sí necesitan un acompañamiento u orientaciones o pautas de crianza, que ya vamos a hablar sobre eso, que les permita tener como más herramientas para acompañar a hijos e hijas, para brindar tratos más seguros, tratos más respetuosos, y además para construir esto que llamamos ambientes seguros, ambientes responsables. La siguiente, por favor. ¿Qué es una práctica de crianza? Me pareció súper interesante este tema, y cuando hablamos de prácticas de crianza nos lleva a entender que son estas acciones concretas de los adultos y familias que llevan a cabo con un propósito. Y este propósito es el de orientar la formación de hijos e hijas. Pero también se materializan en acciones particulares, en creencias, en valores. Y es por eso que nosotros vamos a hablar de que estas prácticas de crianza tienen 3 componentes. El primero es la práctica propiamente dicha. Esta práctica, en su mayoría, suelen ser inconscientes, ¿verdad? Y es lo que hacemos, o sea, es lo que hacemos como adultos encargados de atender a niños, niñas y adolescentes, pero de una manera inconsciente. Creo que a veces cuando hay reuniones de personas que ya son mamás, que son papás, y les preguntan, hey, ¿cómo tú estás haciendo para que tu hijo deje el pañal? Ahí es como que recién tomamos conciencia de, bueno, comencé a hacer esto, y la práctica se puede volver más consciente. Pero si no hablamos sobre esto que estamos haciendo con nuestros hijos e hijas, podemos estar haciendo o teniendo acciones que sean muy inconscientes, que estén muy incluso ligados a nuestra propia historia vital. Y ahí incluso hay frases de así me educaron. Estoy haciendo lo que aprendí. ¿Qué es la pauta? La pauta hace referencia a lo que hace el adulto. Está determinado por la cultura en la que participa. Es como un canon que guía el actuar. Aunque puede ser restrictiva y poco flexible, también puede ser transformada en el transcurso del tiempo. Y creo que también es eso a lo que estamos apuntando con todos estos esfuerzos que estamos realizando desde las instituciones del Estado, para poder promover relaciones más equitativas, por ejemplo. Pero esto tiene que estar anclado en unas pautas. Y si esas pautas, a mí como adulta, por ejemplo, no me identifican en que tengo, por ejemplo, que avanzar para promover un trato más respetuoso, hablar de equidad de género, ir haciendo esto, incluso cuando hablamos, por ejemplo, del tema de derechos, ¿no? De niños, niñas y adolescentes. Las pautas a veces están con esa idea de qué es lo que debe hacer el adulto. Muchas de ellas siguen ligadas a la anterior doctrina de situación irregular, ¿no es cierto? Y otras ya están más ligadas a la doctrina de protección integral, en la que buscamos y en las que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Pero esto sigue siendo un reto para todas las instituciones, el que realmente como adultos podamos ser garantes de estos derechos, que podamos avanzar en exactamente hacer esto que nos corresponde, ¿no? En otro sentido, las creencias, en cambio, se relacionan con la explicación dada al modo de actuar de los padres, madres con sus hijos e hijas. Se convierten en convicciones compartidas en el grupo familiar. Estas creencias también justifican y legitiman la forma de proceder en la relación en relación con la comunidad, a estos imaginarios que tenemos como comunidad. Y aquí es donde también podemos hablar de patrones, por ejemplo, culturales que tenemos arraigados en las familias, en las que muchas veces son violentos, son estigmatizantes, son discriminatorios, y es lo que tenemos que reflexionar. El Ministerio de Educación, por ejemplo, en temas de prácticas de crianza, nuevamente desde el programa Educando en Familia, lo que proponemos específicamente es que existe esta revisión de las creencias, de las pautas de crianza, de cuáles son mis prácticas,
para acompañar a los hijos e hijas. Y promovemos un espacio de interlocución desde las instituciones educativas con el acompañamiento de docentes, de profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, con la intención de hacer esta revisión colectiva además, ¿verdad? Desde una mirada, como yo les había dicho, de respeto, de que todos tenemos capacidades instaladas, pero que sí podemos fortalecer. Adicional, el Ministerio de Educación también ha trabajado con el enfoque de prácticas restaurativas en el sistema educativo, y lo que buscamos es brindar herramientas a las familias y a los actores de las instituciones educativas con la intención de construir ambientes seguros y confiables para niños, niñas y adolescentes, pero que además esté anclado a la escucha, al diálogo respetuoso, a la comunicación no violenta, a la gestión de conflictos. La siguiente, por favor. Cuando hablamos del apego, hablamos de pautas y prácticas de crianza, es importante también que hablemos de que esto está directamente relacionado con los estilos de autoridad o con los estilos de crianza. Y los estilos de crianza son estrategias que utilizan las familias para educar a hijos e hijas. Entonces, aquí yo les estoy presentando una imagen que es parte de uno de los insumos que contamos en el Ministerio de Educación. Y cuando hablamos de estilos de crianza, esta imagen a mí me parece que nos da la posibilidad de entender en un modo de cuadrante la dinámica de los estilos que tenemos. El más tradicional y el que seguramente todos cuando hablamos de autoridad pensamos a veces, es el estilo autoritario. Y este estilo autoritario se caracteriza por ser muy riguroso, es el que está en amarillo. El estilo punitivo, ¿no es cierto? Este es el estilo castigador, el que valora mucho la disciplina. Es un estilo en el que la obediencia se considera, por ejemplo, una virtud. Y además es el estilo que más lo relacionamos con el proceso formativo. En este estilo también hay el tema de los castigos, de las humillaciones, acciones que afectan a niños, niñas y adolescentes, acciones que afectan a mujeres, acciones que afectan dinámicas familiares. Y las afectaciones en este estilo son a largo plazo, ¿no? Y es lo que nos está pasando como sociedad. Nos afecta en las formas de relacionarnos, nos afecta en la autonomía, en la creatividad, en la estabilidad emocional, en la seguridad, en la confianza que podemos establecer con niños, niñas y adolescentes, en este sentido ya más educativo entre padres e hijos, ¿no? Entonces, en este estilo, como ustedes pueden ver, tenemos un alto control y bajo apoyo. Aquí en este estilo solo se definen las normas, pero no se apoya. Entonces, todo error es considerado como parte de un castigo, que debe de ser disciplinado. El otro estilo en el que hemos siempre entendido el tema de la disciplina es el estilo permisivo. Este estilo permisivo estamos hablando de que hay alto apoyo y bajo control. En este sentido, se habla de que madres, padres o educadores buscamos solo apoyar, pero sin exigir nada, sin definir expectativas, sin asumir responsabilidades. Evitamos usar la autoridad, evitamos poner restricciones y dejamos que haya un actuar libre, ¿no? En este estilo también los efectos más comunes pueden ser la sobreprotección, carencia de límites, dependencia y también bajo nivel de madurez. Otro estilo que no se suele hablar también es el estilo negligente. Este estilo se caracteriza por tener bajo apoyo, bajo control, y lo que evidencia es que hay una indiferencia absoluta de comprender las necesidades de hijos e hijas. Hay falta de comunicación, hay desmotivación, se ignora las dificultades que puedan tener hijos e hijas, por ejemplo, asociado al proceso educativo, y las familias no están presentes, no hay adultos ahí, no hay adultos acompañando a niños, niñas y adolescentes. Otro de los estilos, y es el estilo que nosotros estamos trabajando en este momento también con las familias, es el estilo restaurativo o democrático, también se lo conoce, ¿no? Este estilo lo que busca es que padres asumen un rol más intencionado frente al cuidado de hijos e hijas y el acompañamiento, responden oportunamente a necesidades, permitiendo que asuman las responsabilidades, pero además definen también expectativas,
potencian el desarrollo personal, habilidades socioemocionales. Y los efectos son positivos en el desarrollo integral. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es tener un alto control, un alto apoyo. A veces hemos pensado que no es posible conjugar a estas dos características, ¿no? Pero aquí hay la posibilidad. Pero además este estilo nos permite juzgar la conducta y no a la persona. Eso para mí ya es un cambio de mentalidad. Obviamente el poder posicionarnos en un estilo restaurativo implica que nosotros cambiemos este chip de que hay una posibilidad de educar respetuosamente a hijos e hijas, sin vulnerarlos, sin violentarlos. El castigo sigue siendo la siguiente, por favor. Hablar de trato digno es hablar de derechos humanos, ¿no? Hablar de trato digno es reconocer los derechos que tienen niños, niñas y adolescentes, que son merecedores de respeto, dignidad, libertad. Es hablar de que como adultos necesitamos ejercer unas pautas de crianza positivas y la no incorporación de tratos violentos en el proceso educativo formal y no formal. Es también hablar de que, como les había dicho, somos garantes de los derechos, las familias, la sociedad, el Estado, quienes aseguramos estos cuidados, esta protección frente a la violencia, frente a los abusos, frente al abandono de cualquier persona cuidadora. Es hablar también de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pensando en la Convención, respetando los principios de la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, y además asumiendo esta protección, cuidados especiales, la necesidad de atenderlos oportunamente, de que promover esta participación de niños, niñas y adolescentes acorde a su edad, a sus competencias, de que puedan ejercer libremente sus derechos. Y esto implica cambios, ¿no? Esto implica cambios y creo que sigue siendo nuevamente un desafío para los adultos entender cómo acompañamos y cuál es este rol que nosotros tenemos en el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Y en la siguiente yo solamente quiero dejarles con unas pautas de crianza respetuosa que hagan y que promuevan estos tratos más afectivos, ¿no? Pensando también en estas herramientas que les decía, de comunicarnos de una manera no violenta, de promover diálogos respetuosos, pero además diálogos también reflexivos, que nos permitan comprendernos, entender necesidades, que haya una escucha activa y empática para niños, niñas y adolescentes, que se permita la libre expresión de afectos y además con esto rompemos también estereotipos, ¿no? Que podamos brindarles afecto, ternura, que también sepamos enseñarles límites, que podamos apoyarlos en sus iniciativas, que podamos entender cuáles son sus intereses educativos o no educativos, relacionados, por ejemplo, a actividades de hobby, de ocio, que podamos compartir con ellos actividades de ocio, que podamos informarles sobre sus derechos y responsabilidades, que podamos orientar sus preguntas y responderlas oportunamente. Creo que si el adulto no está cuando alguien o un niño, niña y adolescente llama su atención y le dice necesito conversar esto contigo, necesito una respuesta, necesito consultarte algo, y si mi primera respuesta es en este momento no puedo, creo que estamos perdiendo la oportunidad de estar ahí, de que la siguiente vez que tengan una duda puedan acudir a mí como adulto y que no acudan tal vez a sus pares, que a veces no siempre las respuestas que tenemos de los otros, tal vez iguales, no siempre son las más acertadas. Promovamos un trato más igualitario entre hombres y mujeres, pensando en que somos personas con derechos humanos, o sea, con derechos, viéndonos con ese respeto de que eres un otro que tiene unos derechos y por eso te respeto, independientemente del género, sexo que ha sido asignado y con el que nos podemos reconocer. Reconozcamos también en la familia que hay diferencias. A veces como familia buscamos que nuestro primer hijo se parezca, que a nuestro primer hijo se parezcan todos los demás, y creo que eso también ha hecho que en las familias a veces seamos poco tolerantes a las diferencias, poco tolerantes a que tomen decisiones por sí mismos, y queremos que se parezcan, que tengan como el mismo molde, ¿no? La misma forma de actuar, la misma forma de
de proceder, porque claro, para las familias implica también un esfuerzo distinto el acompañar a niños pequeños como el acompañar a adolescentes. Es diferente el acompañamiento, pero como familias necesitamos estar dispuestas a poder hacer ese esfuerzo de entender qué es lo que requieren los unos, qué es lo que requieren los otros, y además garantizar espacios seguros. Me parece que cuando hablamos de espacios seguros y pensamos que la familia y la institución educativa son espacios seguros, también pensamos que han sido estos espacios donde se han vulnerado los derechos. Y creo que es un llamado de atención ahí para cada uno de nosotros que estamos escuchando esto, poder garantizar efectivamente que estos espacios vuelvan a ser seguros como una forma de promover derechos también en los hogares. Creo que ya se me acabó el tiempo y también acabé la presentación, así que muchas gracias. Querida Jennifer, muchísimas gracias por ajustarte. Muy interesante también nueva forma de ver, ¿no es cierto?, el disciplinamiento y la crianza positiva desde un enfoque restaurativo. Muchísimas gracias. Ya vamos a tener también espacio para las preguntas. En este momento queremos darle la bienvenida a Margarita Velasco del Observatorio Social del Ecuador. Yo simplemente puedo decir que Margarita es una de las personas que en los últimos años, ¿no?, desde hace algún tiempo, no quiero ser infidente con los temas de edad, ha sido muy importante en precisamente en todos los procesos de tener información actualizada e información relevante sobre los temas de niñez y adolescencia y también sobre los temas de los otros grupos generacionales. El aporte significativo de Margarita y del Observatorio Social a la política pública del país y también a la comprensión de distintas problemáticas ha sido fundamental. Y creo que además nos ha permitido también tener una visión crítica que nos logre, ¿no es cierto?, también generar espacios y procesos más asertivos desde las instancias públicas, pero también un reconocimiento muy importante a ese rol fundamental que tiene la sociedad civil. Entonces, eso solamente en el ámbito más institucional y en el ámbito más personal, siempre agradecer, Margarita, y reconocer esa calidad humana impresionante que tienes. Así que para no dar mucho más, sino vamos a terminar aquí haciendo conversación de amigos, le voy a pasar, por favor, a Ana el espacio para que pueda hacer tu presentación formal. Gracias. Muchísimas gracias, Grace, y también muchas gracias, Margarita. Qué gusto y qué honor tenerle en esta tarde. También queremos agradecer a todas las personas y las instituciones que nos están acompañando en esta transmisión. Nos acompañan desde Quito, desde Palenque, desde Nobol, de muchos cantones de Morona, Santiago, de Bucay, de Santa Lucía, desde La Libertad en Santa Elena. Y también, por supuesto, tenemos saludos internacionales. Hay personas que nos están acompañando desde Argentina y les queremos mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a quienes nos están acompañando en esta tarde, los consejos cantonales de protección de derechos, a las juntas cantonales de protección de derechos que nos están acompañando. Margarita Velasco Abad es magíster en políticas públicas por la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, directora de la Fundación Observatorio Social del Ecuador, organización de la sociedad civil creada hace 19 años que realiza estudios de investigación analíticos sobre la situación de la niñez y la adolescencia y el monitoreo de sus derechos. Ha laborado como consultora de la OPS y OMS, creando indicadores de monitoreo y evaluación de la política regional en recursos humanos de salud para 17 países de la región. Participó produciendo 75 investigaciones y 40 publicaciones sobre derechos de la niñez y recursos en salud. De ellos, 13 han sido sobre estados de derechos de la niñez, 7 en Ecuador y 6 en Honduras, El Salvador, Aruba, Curazao, San Martín y Bolivia. En este año 2020 acaba de terminar con su equipo los estudios de trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito para el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. También ha hecho un análisis rápido de género de CARE Ecuador, situación de niñas y adolescentes, actualización del estado de la situación en el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar en Ecuador y el COVID-19 en la pandemia en Ecuador. Así es, Margarita, muchísimas gracias. Tiene un amplio catálogo de investigaciones que ha hecho. Qué honor tenerle en esta tarde. Adelante.
Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado y pues a mí me pidieron que hable sobre estrategias sociales y comunitarias para promover la erradicación de las violencias de niños, niñas y adolescencia. Y yo lo que hice es traerles lo que la OMS acaba de publicar y que se denomina el INSPIRE, que son 7 estrategias para poner fin a la violencia. Sígale, por favor, al siguiente. Yo voy a primero a hacer una argumentación previa sobre lo que es la violencia y dónde ocurre con mayor frecuencia y la pandemia del COVID, cómo la agudizó. Y en segundo lugar, voy a comentar y compartir con ustedes las 7 estrategias para poner fin a la violencia relacionándola con los datos que hay en Ecuador. Comencemos, por favor, con la primera argumentación. ¿Qué es la violencia contra la niñez y adolescencia? La violencia no consiste nada más en agresiones físicas directas, sino que son tienen otras dimensiones muy complejas que tienen que ver sobre todo con las desigualdades socioeconómicas. Por ejemplo, un niño que está en un hogar con altos porcentajes de pobreza va a tener que enfrentarse al trabajo infantil. ¿Qué es todo lo que implicará eso? Ser un adulto inmediatamente en plena época de su niñez y enfrentarse a una serie de condiciones que pueden ser muy duras y muy agresivas. Pero también tendremos que la violencia son aquellos pequeños infiernos cotidianos, como los dice Agudo Sánchez y lo ratifica Castro Neira, esos infiernillos que se comienzan a naturalizar como parte de la existencia normal y son acciones cargadas de alto significado, ¿no es cierto?, que van a afectar a las personas, pero a su dignidad también y al sentido de valor propio. Entonces, lesiono la autoestima y de esa manera el mayor riesgo va a ser que luego voy a tener una cultura con la que formo al niño, una visión de las cosas con las que formo al niño que le convierte en una normalización la violencia hoy en el presente y hacia el futuro. La violencia contra la niñez y la adolescencia puede ser prevenida, pero esto requiere de un enfoque multisectorial que aborde las determinantes sociales de esa violencia. Eso es lo que la OMS nos dice desde su concepción. Y es así. Fíjense que en la presentación de Jennifer también hemos escuchado varios de estos elementos cuando ella nos habla de ese maltrato con la indiferencia o de ese autoritarismo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir en el siguiente lámina, por favor, con otra reflexión más. ¿Dónde ocurre esa violencia? ¿En la casa, por parte del padre, madre y cuidadores, y en la escuela, por parte de los profesores y también de los pares? San Martín en el 2008 nos decía que después de los ejércitos en tiempos de guerra, la familia es la institución que más violencia ha provocado a los menores de edad. Qué cosa más terrible ello. Y por otro lado, Pierre Bourdieu, que nos habla de que en el tema de la escuela, que es el otro lugar donde los niños y niñas sufren violencia, en el tema de la escuela, allí lo que se encuentra es un espacio de poder enmascarado bajo la complejidad del dispositivo pedagógico. ¿Quién tiene el poder? El que tiene el conocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento? El adulto. ¿Cuál adulto? El docente. Entonces puede hacer varias cosas que luego se normaliza porque es parte supuestamente de un enfoque pedagógico. Síguele, por favor, el siguiente. ¿Por qué esta violencia está presente en estos espacios donde debería haber la mayor seguridad para los niños y niñas y donde deberían estar súper protegidos? Y ahí le recordamos lo que Eduardo Bustelo dice: los adultos se legitiman con un discurso distorsionado
que les otorga legitimidad a esa actitud, porque tienen unos participantes dóciles que son los niños y las niñas, y al mismo tiempo dejar de ser reconocidos como lo que son. Esto es, ellos son los que tienen el poder y la dominación, y eso es lo que está detrás de esa concepción adultocéntrica en la que no reconozco derechos, en la que los niños no son sujetos de derechos, sino que son mis niños. Fíjense, esa frase la hemos escuchado varias veces últimamente aquí, hasta en las calles. Mis niños, sus niños, los niños son sujetos de derechos. Y el marco legal del país, desde 1998, lo dijo, sujetos de derechos. Tú, Jennifer, lo decías, entre la concepción de derechos y la concepción vieja de lo que es aquello que es los niños como cosas, ¿verdad? Lo llamabas muy bien, eso del enfoque viejo de lo que son los niños. No, los niños son sujetos de derechos. Sigamos, por favor. Entonces, con esto, yo he listado cuáles son las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes detectadas en Ecuador, que el observatorio lo ha detectado desde hace varios años, y que, miren el listado, casi llego a 11. Violencia estructural por la crisis económica, que ahora será peor, que obliga a los niños a trabajar tempranamente. Violencia en casa por parte de padres y madres. Violencia de profesores y pares en la escuela. Y hay algo más, el ciberabuso que ahora está ahí colocado como otro de los problemas. El abuso sexual, visibilizado recientemente, pero que siempre estaba allí. 4, el maltrato entre enamorados. 5, las redes de trata y de tráfico de niños. 6, el matrimonio infantil. ¡Qué horror! Que se junta con otro elemento más, el incesto. Los riesgos de muerte por la migración, los niños atravesando las fronteras para encontrarse con sus padres y mueren o se suicidan, ¿no es cierto?, como Noemí. La muerte por violencia, sobre todo, que ocupa los primeros lugares de muerte en el país, porque los niños se suicidan y porque mueren por homicidio. 10, el embarazo adolescente por violencia, sobre todo en las niñas de 10 a 14 años. 11, los adolescentes de la diversidad sexogenérica, que al entrevistarlos nosotros nos dicen, al ser parte de un sector históricamente no integrado, ¿no es cierto?, o renegado, en el que la sociedad considera que nuestro estilo de vida no es el adecuado, somos los que mayores peligros tenemos. Así es, hay que colocar eso también. Y frente a eso, ¿qué? Un sistema de protección debilitado y sin especificidad para la niñez y adolescencia frente a esta brutal campo de violencia que acabo de describir. ¿Quién lidera? Es la pregunta. ¿Quién lidera? ¿Cómo lidera? ¿Quién lidera el enfrentamiento para la resolución de estos problemas? Siga, por favor. Y he puesto la siguiente lámina, por favor, dale. ¿Qué pasó? La lámina siguiente, eso. Una de las consecuencias del COVID es el suicidio en niñas, niños y adolescentes. Solo traigo un ejemplo. En los primeros meses del 9 de mayo del 2020, una niña de 9 años se suicida en Loja, 3 días sin comer y abandonada por los padres. Los padres no es que la abandonan porque sí, es porque se van a buscar trabajo, pero se suicida. Yo no sé qué va a pasar cuando dentro de un año volvamos a medir qué es lo que pasó con los niños. Hoy hay una serie de referencias, otro caso hace 2 semanas de la niña violada sistemáticamente por el padrastro y finalmente asesinada, ¿no es cierto? Pero es un problema complejo lo que el COVID nos trae. Y yo quiero aquí hacer referencia a algo que nos duele mucho, el suicidio. El suicidio ocupó en el 2011 una de las primeras causas de muerte, pero en el 2019 fue la primera causa de muerte. Llegó a 108 fallecimientos. Ojo que la OMS dice que por cada suicidio, 20 personas lo han intentado. Eso quiere decir que alrededor de 2.160 adolescentes y niños también pensaron e intentaron suicidarse. Es gravísimo esto, ¿no?
Y esos son uno de los riesgos del COVID al lado de la violencia intrafamiliar que se ha exacerbado y cuyos datos no me voy a detener en este momento a dar. Esta es la primera parte de mi intervención, o sea, el problema. Sigamos, por favor. La OMS y la OPS ha desarrollado una estrategia llamada, miren, Inspire. Inspire, si contamos las letras, Inspire tiene 7 letras, por lo tanto son 7 estrategias, ¿no es cierto? Para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Y ha hecho un estudio en América Latina para ver qué es lo que encontraba. Pero, ojo, implica esto un enfoque multisectorial. Muy bien lo que Jennifer coloca respecto a la educación, pero es un enfoque multisectorial porque el problema es mucho más allá. La salud puede ser la entrada porque llegan los niños golpeados, pero ¿qué más? Pero tengo que irme a la escuela donde puedo tener el chance de formar a esos maestros y a esos padres y madres de familia. Sígale, por favor, y vamos a ver qué es de estrategia. Fíjense, la estrategia Inspire tiene 7 estrategias. Por cada letra, I, N, S, P, I, R, E. El I implica implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. Nosotros en leyes tenemos maravillas. La estrategia 2, normas y valores. Eso mucho nos habló ya Jennifer respecto a los valores que tiene la sociedad ecuatoriana. S, estrategia 3, seguridad en el entorno, porque es otro de los problemas. P, padres, madres y cuidadores reciben apoyo. También nos habló de eso Jennifer. La estrategia 5, I, ingresos y fortalecimiento económico. Recuerden lo que genera violencia, la pobreza, uno de los elementos. Porque eso no quiere decir que los hogares de altos recursos también, los niños de esos hogares también sufren de violencia, pero este es un riesgo adicional. R, la respuesta de los servicios de atención y de apoyo, estrategia 6. Y E, finalmente, la educación y las aptitudes para la vida. 7 estrategias. Vamos a ver qué pasa con el país con estas 7 estrategias. Adelante. Vamos a la primera estrategia. Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. En esta, ¿qué es lo que recomienda la OMS? Tener un plan de acción nacional para prevenir la violencia contra los niños y las niñas, escrito o publicado. ¿Cómo está el país? Muy bien, bien, gracias de usted. Tiene una agenda para la igualdad intergeneracional, ¿no es cierto? Juntos por un camino de igualdad. Muy bien, así es. El Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional lo tiene. Por ejemplo, ahí no hay ningún indicador para cuál es la meta para eliminar o para reducir el suicidio. Pero bueno, pasemos porque sí hay el plan. ¿Cuándo podemos tener el informe de monitoreo y evaluación a noviembre del 2020 o el próximo año? ¿Quién lidera la observancia en la vida real? Es una tarea del Consejo, pero en la vida real, ¿quién lidera esa observancia? Y se alerta, en el país falta de acceso a los servicios de justicia con la frecuencia que corresponde a la ocurrencia de los hechos. Entre las razones, debilidad del sistema judicial para los trámites, la impunidad de los agresores, la revictimización de los niños y de las niñas, la falta de mecanismos y servicios de reparación y restitución de derechos para ellos. Entonces, sí tengo la agenda, sí, pero cuando hablamos de la vigilancia y del cumplimiento de las leyes es mucho más abarcativo, mucho más complejo. Sigan, por favor, el siguiente. Estrategia 1, verán, de las 7. Inspire. Síguele. ¿Y qué dice? Prohibir el castigo corporal, dice esta estrategia, de los niños y de las niñas en cualquier entorno. En cualquier entorno. ¿Y qué encuentro? Ecuador con Colombia, Paraguay y Guatemala son los únicos países que no tienen esta disposición legal, a pesar de que desde el 2001 se les está recomendando. Y esperemos entonces que en el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia esté esto, ¿no es cierto? No hay eso.
¿Qué más recomienda la estrategia 1? Si el no dato es un dato, es algo que siempre el observatorio lo dice. Si no tengo datos, ¿cómo pruebo? Entonces recomienda, haga datos, efectúe encuestas sobre violencia. La última en el país se efectuó en el 2015 con el liderazgo de nosotros y con la participación del Consejo Nacional y la ayuda de UNICEF y de otras organizaciones. Pero el Comité de Derechos de los Niños en el 2017 ya le dijo al país la falta de medios para reunir información. Si no quiero que vean lo que está pasando, no tengo datos. Eso es parte del no cumplimiento de las acciones a favor de la niñez. Sígale, por favor, verán que estamos en la 1. Vamos a la 2, estrategia 2, era N, normas y valores. ¿Cómo está el país? Vamos a ver de lo que también Jennifer nos decía, yo les doy los datos. En el 2010, el 41% de los padres y madres les pegaban a los niños. En el 2015 baja al 33%. Pero ojo, porque los golpes en los hogares mestizos como forma de educación es al 29% de los niños, pero en los indígenas se me sube al 42% y en los hogares afrodescendientes al 47%. Y cuando son más niños, cuando tienen entre 5 y 11 años, les pegan el 42% de los padres y madres, y cuando tienen de 12 a 17 años, el 19%. Probablemente ahí les humillan más a los adolescentes. Sigamos. O la indiferencia, como tú también decías, Jennifer. Vamos a seguir. ¿Qué pasa en este de normas y valores? La violencia en la escuela. Miren la serie histórica de 2000 al 2015. Profesores que pegan, 7%, que les insultan, 4%, y que dialogan. Solo el 37% dialogan. Y el acoso sexual, que por fin pudo ser visibilizado, la Comisión AMPETRA dijo que entre el 2015 y el 2017 registró 4.584 denuncias. Pero ojo, había mucho más, habían 27.777 casos, de los cuales solo 734 han sido judicializados. Fíjense, otra vez, me voy al 1, que decía que hay que hacer vigilancia. ¿Cómo? Si no se cumple la ley. Tengo las leyes, ¿para qué me sirven? Vamos a la estrategia 3. Síguele, por favor. O no, sigo con la 2. En la 2, transformación de la cultura de violencia que está enraizada en el país. Qué complicado. Cabe señalar que modificar las normas sociales y de género nocivas es complejo e idealmente debería constar de múltiples componentes, integrados y coordinados. Por ejemplo, es poco probable una campaña de movilización comunitaria, dice el informe de OMS, en el terreno que sea suficiente para cambiar una concepción cultural. Imposible, ¿no es cierto? Y lo que tenemos acá, que casi no lo veo, que es, no hay las normas, y la transformación es una transformación de todos, del Estado y de la sociedad civil. ¿Cómo transformamos? Jennifer coloca las formas de hacerlo en la escuela, sí, con los padres de familia, pero la puerta de ingreso para la detección de la violencia y el cambio efectivamente es el sistema de salud y es sobre todo la escuela. Pero ¿cómo hacemos el seguimiento de que esto se está haciendo? Porque es muy chévere lo que Jennifer nos pone, pero ¿a cuántas llega? ¿Cuánto se demora en transformar esa cabeza que dice, si a mí me educaron así? Y uno tiene ganas de decirle, por eso eres así. Por eso justamente eres así, ¿no es cierto? Un ministro de Educación nos dijo a nosotros una vez eso. Yo, como soy medio irreverente, le dije, por eso eres así, querido. Ahora me explico que te parece normal la violencia, ¿no es cierto? Sigamos, por favor. La estrategia 3 del INSPIRE. Seguridad en el entorno. ¿Qué recomienda el estudio? Los cambios en el entorno físico de una comunidad pueden ayudar a promover comportamientos positivos y desalentar el uso de la violencia.
Dice que alrededor de 45% de los países de América Latina dicen que hacen acciones a nivel nacional. La seguridad del entorno es fundamental. ¿Y cómo está el país? ¿Cómo está aquí esto? Preguntémosle al gobierno local qué estrategias tiene, qué hace para romper o para controlar esa seguridad en el entorno. Y hoy, ¿qué vemos? La pandemia exacerba la violencia, exacerba el peligro de los entornos. ¿Qué se está haciendo? ¿Se da cuenta? O sea, la DINAPEN alerta, miren este montón de niños, secuestros, asesinatos, así. ¿Y cómo integramos todo esto al tema de la violencia y a la protección de la niñez? Síguelo, por favor. La estrategia 4. Dice, padres, madres y cuidadores reciben apoyo. Muy bien. ¿Cómo está el país? Sí, obvio. Ahí otra vez la Jennifer. El 96% de las niñas y adolescentes de 5 a 17 años, ¿no es cierto, Jennifer? Están en la escuela. Perfecto, pues entonces tengo un acceso brutal a los padres. Bueno, ahorita por vía virtual. Y el 71% de los adolescentes están en la educación media. Por tanto, sí, la escuela es uno de los centros para detectar la violencia doméstica, al igual, y cuando hablo de doméstica me refiero también a la violencia contra los niños y niñas, al igual que el sistema de salud. Pero hay que acompañar en el proceso de sanación. Hay que hacer una reflexión sobre la violencia y sus consecuencias, como ella nos ha dicho, y el cambio de actitud. Complejo el cambio de actitud. Tiene que entrar todo el mundo, tienen que estar ahí los medios de comunicación, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, las organizaciones sociales. A ver, vamos a ver si en el tema, por ejemplo, de la justicia indígena, hay un elemento ahí sobre la protección a los niños y niñas adolescentes y la violación a sus derechos. ¿Hay o no hay? ¿Se ocupan o no se ocupan? ¿Se ocupan de la violencia contra las mujeres o no se ocupan? ¿O es para otra cosa esos espacios en las comunidades indígenas? Las evidencias apuntan a dos tipos de intervenciones con alto potencial para prevenir la violencia contra las niñas y los niños. Las intervenciones de programas de crianza ofrecidos en centros, como por ejemplo grupos comunitarios de crianza, pero por otro lado y siempre las visitas domiciliarias, el seguimiento. ¿Cuántos psicólogos tengo en el sistema educativo para que puedan hacer eso? No tengo, ¿no es cierto, Jennifer? Tú dices que no. Así es. ¿Cuántos? Tengo una estrategia en el Ministerio de Salud sobre la salud mental y la estrategia que ahora se está viendo que no sirve, de la atención primaria que debían haber implementado, que implica la visita domiciliaria cuando detecto problemas de violencia. No hay. Solo hay bla, bla. Sigamos. La estrategia 4 era esa. Por favor, dame la estrategia siguiente. Verán que el que se demora es la persona que me está ayudando. Yo sí quiero avanzar, pero no puedo. Por favor, siguiente. Se me fue la persona que me apoyaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, la siguiente. Creo que se fue incluso. Ya. La estrategia 5, faltan solo 2. Ingresos y fortalecimiento económico. ¿Qué recomienda la OMS? La seguridad económica puede dar un factor de protección clave para evitar la violencia contra las niñas y los niños. La evidencia sugiere que el fortalecimiento económico puede como mínimo ayudar a prevenir la violencia de las parejas íntimas, reduciendo así al menos la probabilidad de que la niña o el niño sea testigo de las violencias en el hogar. Combinado con formación en normas de género, pueden contribuir a prevenir la violencia contra las niñas y los niños. Eso dice la OMS. ¿Cómo está el país? Antes de la pandemia, la pobreza estaba en la extrema en el 19.3% de la población y la pobreza por ingresos llegaba al 38% de los hogares. En este momento, un último estudio hecho por UNICEF dice que la probabilidad de la pobreza en los hogares con niños subiría al 44%. Pero la CEPAL dice que es aún peor. Siquiera se va a incrementar en 16 puntos porcentuales más. En este momento, 418.898
personas reciben el bono de desarrollo humano como ayuda, que es el 42% del total de personas que deberían recibirlo. Por tanto, la protección social debe ser integral, debe tener como ejes de intervención a las familias. ¿Cómo vamos a recuperar el ingreso en esta pandemia que lo único que ha hecho es disminuir, por ejemplo, el porcentaje de trabajo formal, que es el más seguro para la población? Y vemos a gente en las calles pidiendo caridad. Entonces, ahora sí, ¿por qué se incrementa la violencia? Y esto no va a parar si es que no hay alguna solución respecto a esto que ellos nos señalan, el fortalecimiento económico de las familias. Vamos a la sexta, a la estrategia sexta. Dice, respuesta de los servicios de atención y apoyo. La respuesta a la violencia es inherentemente multisectorial. Muy bien lo que se está haciendo en el Ministerio de Educación, pero falta. Tiene que ver con los sectores de salud, la justicia, la policía, de bienestar social, de protección, donde se deben asumir roles de liderazgo para una respuesta integral y exhaustiva a la violencia contra la niñez. Pero se necesita trabajar juntos. ¿Los ecuatorianos sabemos trabajar juntos? Pregunto yo. Al Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional le causa dificultad esa transversalización de las acciones. La respuesta eficaz de un sector depende de la interrelación, ¿no es cierto? De la interrelación de los sectores. ¿Cómo está el país? El país tiene cosas como estas. Se dice que la puerta de entrada de la violencia puede ser las alertas que prende el sistema de salud, porque recibe gente que se ha intentado suicidar, adolescentes o niños y niñas maltratados. Pero en el país, ¿qué pasa? Miren ustedes, la política de salud mental, que es clave en el tema de la violencia, el presupuesto se lo colocó en cero, de acuerdo a la proforma presupuestaria revisada del Ministerio de Finanzas para finales, en el 2019 y que debía regir en el 2020. No tenemos dinero para enfrentar el tema de la salud mental. Y eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la violencia. Sígale, por favor. Vamos a la estrategia 7. Educación y aptitudes para la vida. ¿Qué recomienda estas 7 estrategias? Las escuelas ofrecen un entorno propicio para promover normas y rechazar el uso de la violencia, como bien lo ha mostrado Jennifer, para fortalecer el conocimiento de los riesgos relacionados con la violencia e incluso de cómo protegerse y desarrollar aptitudes para la vida. Por ejemplo, para mejorar la resolución de conflictos. ¿En qué debo educar a los niños? En cómo resolver los problemas, no en cómo meterse en más problemas. Mente positiva, crear a los niños así. Destaca el importante papel de las instituciones y del personal docente y otros profesionales para garantizar la seguridad también en el entorno escolar. Ahí que está. El acoso escolar, el bullying, que es una forma de violencia psicológica o física en el entorno escolar, cuando la mayoría de los agresores en la escuela son sus propios pares. ¿Cómo está el país? ¿Qué estrategias se han desarrollado para formar? No ya lo que Jennifer nos dijo, buenísimo, de lo que hace con los padres. Mi pregunta es, y la pregunta del observatorio es, ¿cómo forman a los docentes para ser promotores de nuevas aptitudes para la vida, mejorando la resolución de los conflictos y enfrentando a la vida con una sonrisa y un sí se puede hacer las transformaciones? ¿No? Muy bien, esas son las 7 estrategias. Vamos a ver cuál es la reflexión final. Es esta. Miren, qué complejo que es transformar una cultura de violencia. Solo el trabajo conjunto del Estado, sus instituciones, sus centros de cuidado y atención local y nacional, junto a la sociedad civil organizada, y ahí yo hablo también de las comunidades organizadas. Solo eso permitirá comprender
interiorizar y luego sí, poner en práctica formas de relacionamiento que superen la violencia que hoy se ejerce contra los niños, niñas y adolescentes y que a su vez le enseña cosas malas, porque se aplica en su formación, cortar esa forma de construcción para desarrollar nuevos ciudadanos, ciudadanos que aprendan a enfrentar conflictos. Si así es la vida tiene una serie de conflictos. La magia es agarrar el toro por los cuernos y resolverlos. Para eso necesito que me formen como ser humano seguro, que yo como niño esté convencido de que mis padres me aman y que están al lado mío, ¿no es cierto? Y a resolver teniendo siempre presente que debo respetar las diferencias, porque ese es el eje fundamental de la convivencia humana. Para ello necesitamos un liderazgo, que hoy no hay, que integre esa interseccionalidad. Muchas gracias. Ahora ya no quieren que me vaya, vean. Muchísimas gracias, Margarita, por tu intervención tan importante. También indicarles, por favor, a las personas que nos están haciendo preguntas por los dos chats, que lo pueden seguir haciendo. Inmediatamente vamos a pasar a las mismas. Nos parece importante hacer un pequeño resumen un poco de las intervenciones. Jennifer nos habló de la importancia del apego como un vínculo afectivo que se establece desde el momento del nacimiento entre las personas y sus cuidadores, y que es fundamental y tiene una relación directa con el proceso de crianza, que a su vez tiene un impacto en los seres humanos. Entonces, en ese sentido, las pautas de crianza saludables ayudan a combatir la violencia, pero también ayudan a generar seres humanos que tengan una forma de comportamiento más asertiva, digamos, en sus relaciones en familia, pero también en sus relaciones con los otros. Sin embargo, también cuando se tienen pautas de crianza muy ligadas a lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, esta forma punitiva o también negligente, es decir, un trato negligente hacia los niños y adolescentes, esto también va a tener un impacto fuerte en su vida y en su desarrollo. Importantísimo entonces trabajar en algo que se ha denominado prácticas restaurativas, donde las familias comienzan a generar espacios seguros, y ahí hay unas características específicas que ha mencionado Jennifer: el diálogo, la escucha respetuosa, la gestión de los conflictos de una forma asertiva, es decir, trabajar muchísimo en estos estilos, ¿no es cierto?, de crianza, que también nos pueden garantizar un trato digno y establecer lo que denominaríamos una relación de confianza. El trato digno, nos decía Jennifer, tiene una relación directa con el tema de los derechos humanos. Y esto también se ata a algo que Margarita ha mencionado, muy importante, que es cómo vemos al niño. ¿Lo estamos viendo como un objeto o lo estamos viendo como un sujeto de derechos? Ese cambio que se da no solamente a nivel conceptual, con la doctrina de protección de derechos y protección integral hace 30 años, también se da en la normativa. Aparece la Convención de los Derechos del Niño, que hace un llamado, ¿no es cierto?, a entender que pasar de una situación irregular en donde el niño se considera casi un ser en blanco, sin ningún tipo de identidad, y que se va formando, entre comillas, de quien podemos tratar como un objeto, hacia un sujeto de derechos, una persona que está en formación, una persona que requiere de cuidado y protección para su desarrollo de autonomía, pero que en sí ya va desarrollando autonomía. Es, digamos, uno de los desafíos 30 años después de haber aprobado una convención y de haber seguido trabajando en esos temas. Hablo muchísimo de la importancia de la participación en la toma de decisiones, es decir, los niños y adolescentes tienen que participar en la toma de decisiones sobre su vida, y también que esto a su vez genere y cree espacios de reflexión. Importantísimo también tener, digamos, un ejercicio de reflexión profunda en cómo son estas formas de crianza, y el Ministerio de Educación precisamente tiene un programa de acompañamiento a las familias en donde busca, ¿no es cierto?, trabajar con ellas para fortalecer estas pautas de crianza saludables y asertivas y positivas.
Luego, por otra parte, Margarita nos da una visión de la multidimensionalidad de la violencia, entendida también como las desigualdades, es decir, no solamente son las formas de trato que podemos tener esta violencia considerada como física, psicológica o sexual, sino también tiene que ver muchísimo con las desigualdades presentes, desigualdades socioeconómicas que están latentes en la estructura de la sociedad y que por eso vuelven también estructural a la violencia. Cómo esto afecta, ¿no es cierto?, a las familias, cómo la pobreza y la pobreza extrema pueden afectar a las familias en la forma de trato que tienen hacia niños, niñas y adolescentes y cómo esto se configura en violencia, muchas veces en trato negligente. Es decir, es importante entender esta multidimensionalidad de la violencia. Y también ha presentado datos muy interesantes que nos ayudan a entender que la familia y la escuela, que deberían ser los espacios protectores, muchas veces son los espacios donde se vulneran los derechos y además donde se presentan unas relaciones de poder que terminan legitimando formas violentas de crianza del adulto sobre el niño, niña y adolescente. También nos recordó la importancia, ¿no es cierto?, de reconocer a los niños como sujetos de derechos y nos habló también de distintas formas de violencia muy relacionadas con la crisis económica, precisamente con la violencia intrafamiliar, la violencia entre pares, es decir, muchas veces esta violencia que se da en los noviazgos de los adolescentes y que no necesariamente podemos ser muy perceptivos sobre ella. Habló de la violencia que se está dando en el mundo digital, la visibilización del abuso sexual como una práctica, no de ahora, sino una práctica que ha sido histórica y que ha sido poco vista y poco analizada. Habló también sobre los riesgos de muerte, ¿no es cierto?, como una de las principales causas también de violencia para jóvenes y para los adolescentes, la situación que están enfrentando adolescentes que están en situación de migración y cómo son también víctimas de formas violentas. Habló del suicidio como una forma de violencia y también del embarazo adolescente y otras diversas formas como la violencia contra los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a diversidades sexogenéricas y que precisamente es una de las problemáticas muy poco analizadas o estudiadas y que necesitamos profundizar. Frente a esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces trae a colación precisamente el programa Inspire, que nos habla de cómo necesitamos en el Ecuador, por ejemplo, garantizar un acceso efectivo a justicia, de cómo debemos incorporar en la normativa la prohibición del castigo corporal, trabajar muy fuertemente sobre los temas de violencia sexual y violencia física, trabajar en los temas de seguridad en el entorno y es precisamente trabajar en la familia, en la escuela, en los espacios comunitarios, de que necesitamos no solamente pensar en cómo debemos atender las situaciones de violencia, sino cómo trabajar en la prevención de la violencia. Y ahí habla de un trabajo sostenido que debe realizarse con la familia y de dos estrategias que han dado mucho resultado, como son las visitas domiciliarias y también trabajar en los temas de salud mental, en una propuesta y una política pública de salud mental. Trabajar en los ingresos y en el fortalecimiento económico de las familias, esto ya atacando las causas estructurales de la violencia, y finalmente nos deja una reflexión muy importante en dos temas. ¿Cómo logramos desde la educación generar aptitudes para la vida? Es decir, no solamente trabajar en el contenido curricular, que es muy importante, sino en las aptitudes para la vida. Y el otro mensaje final que nos deja es un llamado a trabajar la intersectorialidad. Es decir, una sola institución no va a poder atender la problemática de la violencia, sino que se necesita trabajar con una visión intersectorial, tanto en el nivel nacional como en los niveles locales, para lograr dar una respuesta a esta situación tan grave que afecta a niños, niñas y adolescentes. Eso como un pequeño resumen de lo que las compañeras han presentado. Te doy paso, querida Ana, a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Grace, a Jennifer también y a Margarita, que han sido muy importantes las reflexiones que nos han dicho el día de hoy. También tienen muchísimas felicitaciones desde la plataforma de Zoom, de quienes nos están acompañando, pero también desde la plataforma de Facebook. Hay juntas cantonales de protección de derechos que nos han estado acompañando en estas 3 ciclos de talleres que hemos tenido. También nuevamente enviar un saludo a Quimindé, a la Junta de Protección
de Derechos de Machala, de San Lorenzo, al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cantones de Morona, Santiago, que nos están acompañando en esta tarde, que han estado interactuando, que nos han hecho preguntas y que sobre todo han estado felicitando en las intervenciones de Jennifer y Margarita, que realmente han sido muy enriquecedoras. Queremos también indicarles a los y las participantes que en este momento está colgado el link de evaluación en el tablón de comentarios de Facebook y de Zoom para que puedan desarrollar la evaluación de los paneles que hemos desarrollado en estos días. A continuación vamos a pasar a las preguntas. Recordarles también a los ponentes que tienen 3 minutos para poder responder a las preguntas. La pregunta para Jennifer es: ¿cómo las unidades educativas han ayudado en la parte emocional de los niños, niñas y adolescentes en la convivencia familiar y en el contexto del COVID? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que nos han hecho en las interacciones el día de hoy es: ¿cuáles serían las posibles consecuencias que conlleva un apego no seguro en una niña, niño o adolescente en familias disfuncionales y qué forma o qué maneras se podrían intervenir en este tipo de casos? Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera pregunta, ¿qué se ha hecho? Es súper interesante cómo desde el sistema educativo en el tema de pandemia hemos activado una serie de estrategias que realmente han sido unos esfuerzos colectivos, unos esfuerzos intencionales de acompañar no solo a las familias, sino también de ir acompañándonos y acompañar también a los estudiantes. Sabemos que la situación de confinamiento por COVID generaron muchas dificultades, seguramente muchos lo vivimos de una manera tan distinta en cada uno de los espacios, pero hubieron muchas cosas que se quedaron ahí. ¿Qué es lo que hicimos para temas de acompañamiento socioemocional? La dirección de currículo junto con la dirección del buen vivir se articuló para poder en los planes educativos dejar unas preguntas y unas tareas para que puedan realizarla los estudiantes junto con sus familias y hablar, ¿no? Hablar, por ejemplo, de ciudadanía, de convivencia, de cómo me siento en este momento con lo que estoy pasando. ¿Qué es lo que podemos hacer en familia? ¿Cuáles son los derechos que tenemos? Aprovechamos este espacio para poder incluso socializar esto, de qué derechos tienen los niños, niñas y adolescentes, cuáles son los derechos que tienen las familias como garantes y protectores. Hablamos sobre contención emocional. Lo otro también es que desde el programa Educando en Familia, en el que participan docentes de todos los 140 distritos, pudimos trabajar también con profesionales de ese, capacitando a docentes. Nosotros previamente desde de las técnicas de planta central capacitamos a profesionales de ese, pero con la intención de abrir espacios también que de alguna forma sean de contención en una primera instancia, en la que podamos ir compartiendo cómo nos sentimos, pero que también recibamos estas pautas de las que hablamos, de cómo convivir de una manera más armónica estando confinados. Hicimos una serie de guías con pautas para las familias, armamos videos y aquí hay también una de las estrategias que estamos implementando, es la estrategia de las prácticas restaurativas. Junto con la BBOB creamos unos videos de una serie que se llama Restaura la vida en familia, que les invito a que la vean. Está colgada en la página de Facebook y de YouTube del Ministerio de Educación como de la BBOB. Y esto lo hicimos justo pensando en brindar este apoyo psicosocial a los estudiantes, a las familias, a las comunidades educativas. Hemos llegado a unas coberturas muy significativas. Durante la pandemia implementamos el módulo de organización y autoridad para la convivencia armónica. Actualmente estamos implementando el módulo de prevención de la violencia sexual. Se abrieron espacios de contención emocional con las brigadas, que aquí en cambio los psicólogos voluntarios, igual de los departamentos de consejería estudiantil, conformaron brigadas para brindar contención en crisis, ¿sí? Ellos previamente se capacitaron y luego pudimos hacer esta avanzada igual con la apertura de que docentes, estudiantes, familias puedan tener este acompañamiento que necesitaban durante la pandemia. Eso es una de las cosas que hemos trabajado.
respecto a las consecuencias de un apego no seguro. Bueno, hablamos de las consecuencias más básicas, ¿no? Que pensábamos en el tema de miedo, ansiedad, inseguridad, desconfianza, angustia, por ejemplo. Creo que esto, cuando pensamos en temas de apego no seguro y cuáles son las consecuencias o los impactos emocionales que tienen a lo largo de la vida y en la vida adulta, yo creo que primero lo que nos afecta es la posibilidad de establecer relaciones respetuosas con nosotros, relaciones en las que pueda, por ejemplo, comunicarme de una manera adecuada con el otro, que pueda expresar lo que siento, que es algo que no podríamos hacerlo si es que no tenemos este contingente de haber sido acompañados, de haber sido cuidados, de haber sido protegidos. Tenemos, por ejemplo, el tema de la violencia, es otro de los impactos que generamos como sociedad y que se van instalando y legitimando en nuestras prácticas culturales. ¿Qué podríamos hacer? Primero, comprender que si la violencia es estructural, cada uno de nosotros tiene algo instalado, que necesitamos reflexionarlo, que necesitamos ir identificando para que cada vez los tratos que tengo con nosotros ya no sea desde los gritos, sino que sea desde la calma, desde la paciencia, desde la tolerancia, que si tal vez he instalado alguna práctica de discriminación a los otros por las diferencias, que ya no lo haga así, ¿no? A veces hay incluso prácticas que son muy estigmatizantes, pero no son reintegradoras. Entonces, el cambio es pensar que todas las personas tenemos la oportunidad de cambiar, por ejemplo, ¿verdad? A veces nosotros cuando pensamos en, por ejemplo, en niños, pensemos en lo que mencionaba Margarita, en este tema de la violencia entre pares. A veces juzgamos tanto al niño que es violento, que es agresor, le ponemos una serie de títulos, ¿verdad? Que lo único que hacen es alejarlo más de su vínculo que tiene con el aula, por ejemplo, con sus compañeros de clase, pero no buscamos estrategias que permitan integrarlo a la comunidad educativa y que además permitan recuperar esa relación. Y creo que ese es el cambio que necesitamos tener un cambio de mentalidad, pensar que puedo juzgarte por la conducta, pero no como persona. O sea, no te juzgo como persona sé que necesitas apoyo, que como adultos necesitamos además crear también una red de apoyo cuando no me siento segura, ¿verdad? Cuando pensamos en temas de violencia, la única posibilidad que hay ahí de salir de este círculo de violencia es una red de apoyo. Pero si yo como adulto, compañero, como par, no estoy ahí para brindar ese apoyo necesario y solo lo juzgo, lo estigmatizo, hablamos, por ejemplo, de situaciones más graves que nos mencionó Margarita, el tema del suicidio, por ejemplo, que es una de las situaciones más graves que tenemos también como país y que se evidencia más por una falta de acompañamiento, por una falta de saber cómo está el otro, por una falta de poder expresar lo que siento, como una carencia afectiva. Entonces necesitamos nuevamente poder reestructurarnos desde los afectos, pero además desde el respeto. O sea, yo seguiré pensando que el respeto, el cuidado, es algo que nos permite configurar sociedades más equitativas, basadas en el derecho, que nos vemos como iguales además, ¿no? O sea, que no te juzgo porque eres mujer, que no te juzgo porque eres hombre, que no te juzgo porque eres niño, sino que te veo como ser humano. Gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. Comentarle que sus reflexiones están siendo escuchadas por muchas unidades educativas, por docentes, por padres y madres de familia que han enviado saludos y felicitaciones a esta exposición, porque es importante ese cambio de paradigma y de actitudes que tenemos, como usted bien lo ha dicho. Muchísimas gracias, Jennifer. A continuación, las preguntas para Margarita. ¿Es cierto que existe la violencia infantil durante la pandemia? ¿Cuál es el aporte de las organizaciones sociales frente a esta problemática? La segunda pregunta es, ¿en qué medida el gobierno ecuatoriano ha cumplido con las 7 estrategias para poner fin a la violencia en niños, niñas y adolescentes? Adelante, Margarita.
Bueno, muchísimas gracias. Las organizaciones sociales frente al tema de la pandemia. No puedo decir con datos qué es lo que las organizaciones sociales han hecho frente al tema de la pandemia para poder resolver la violencia. Porque ¿qué es lo que tenemos? Una información de la DINAPEN, una información en los medios de comunicación y no sabemos cuáles son los mecanismos. Algunos consejos de protección de derechos han dicho que han comenzado a preocuparse del tema y a ver qué es lo que se podrá hacer. Pero yo no sé, no puedo contestar la pregunta. En segundo lugar, me ha pedido que en qué medida el Estado ha realizado acciones respecto a las 7 estrategias que yo he presentado. En las 7 estrategias he colocado la situación de lo que pasaba en el país. Y es más, he llamado la atención, por ejemplo, en el tema del suicidio adolescente y cómo el Estado quitó incluso el presupuesto para todo el tema de la salud mental. Cuando en este momento, y ligando a la primera pregunta, uno de los problemas más serios que la pandemia trae hoy y en el futuro, es el tema de la salud mental. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Además de una desordenada atención al tema del COVID, ¿no es cierto? A pesar de que podían operar con un sistema de salud que tiene una oferta del 74% de unidades en todo el país, un sistema de salud que había priorizado antes de la pandemia la atención curativa, 74% de sus consultas eran curativas, y se había olvidado del modelo de atención preventivo y de atención primaria, dejándolo en el 25%, cuando ese es el eje. Si no comparemos lo que pasa en Uruguay con un sistema de protección, de atención primaria de la salud, es el país que menos casos y menos muertes tiene en todas las Américas y es uno de los ejemplos del mundo. Nuestro país tenía la infraestructura, pero desde hace algunos años comenzó a olvidarse de lo que era la atención integral y la promoción, prevención y la atención primaria. Las consecuencias nos la hizo ver el bichito. El bichito llegó y nos demostró que uno tiene que tomar decisiones eficientes y oportunas. En este momento no sabemos, por ejemplo, cómo estarán organizando toda la estrategia de la vacunación del próximo año. ¿Cómo será? ¿Cómo irán a hacer? Porque el sistema de salud tiene experiencia. Tenía un PAI, un programa ampliado de inmunizaciones, que fue premiado a finales de los años 90 por sus coberturas de vacunación. Pero aquí parece como que, ¿y qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué será de hacer? Y todo lo que es el seguimiento domiciliario de la pandemia y todo lo que son los cercos epidemiológicos, ¿de qué me están hablando? ¿No es cierto? Entonces, cuando usted me pregunta en qué medida se ha cumplido, le vuelvo a decir que muchos, en las siete estrategias yo coloqué lo que el Estado había hecho. Yo sí puse ahí y coloqué las alertas. En esta síntesis, para contestar a su pregunta, solamente estoy destacando el tema de la salud mental, que es una de las consecuencias más graves. Y otra, la debilidad del sistema de atención primaria de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Margarita también por este espacio y por esta reflexión respecto de lo que está sucediendo, y por supuesto también un agradecimiento muy especial a Jennifer por haber compartido las estrategias respecto de la crianza positiva y las acciones que se están realizando desde el Ministerio de Educación para atender esta problemática. Estamos clarísimos de que hay un desafío todavía importante y de que precisamente la pandemia y lo que se ha llamado post-pandemia es algo que no va a resolverse en lo inmediato, sino que va a exigir un esfuerzo conjunto de todos y todas para darle respuestas en este momento y los efectos e impactos que vamos a poder ir identificando en lo posterior. Así que agradecer muchísimo. Sabemos que además es un tema complejo y necesitamos seguramente
seguir profundizando y trabajando muchísimo más en conocer estos espacios. Quisiéramos también leer una de las pequeñas pastillitas que también algunos compañeros nos han planteado. Lorena Naranjo nos indica que es importantísimo que podamos entrar a la página https://internetsegura.gov.es, en donde se puede encontrar un aporte informativo para la ciudadanía respecto del tema del uso seguro del Internet por parte de niños, niñas y adolescentes. En la actualidad es un esfuerzo de varias instituciones públicas y privadas en el marco de la política pública por una Internet segura, entendiendo que debido al distanciamiento social y al confinamiento, en este momento hay una mayor utilización de las tecnologías por parte de niños, niñas y adolescentes y en general por parte de todas las personas que hemos encontrado un mecanismo de comunicación y de realizar las actividades laborales, y que es una oportunidad la Internet, pero al mismo tiempo presenta riesgos. Entonces también hay una invitación para que se pueda conocer ese espacio. Bueno, quisiéramos cercanos a terminar este panel, agradecerles a nuestras dos expositoras y pedirles que por favor en 2 minutos nos puedan compartir sus conclusiones, 3, 4 ideas fuerza que ustedes consideren que es necesario que podamos dejar como un mensaje final de este panel. Adelante, por favor, Jennifer. Ya. A ver, yo quisiera dejarles a cada uno de ustedes que el cuidado de niños, niñas y adolescentes, la protección, requiere de acciones intencionales de las familias, ¿sí? Que fortalezcan estas relaciones, pero que además nos inviten a vivir en armonía, ¿sí? Necesitamos vivir en respeto, en equidad, pero eso no es posible si es que los adultos cuidadores, las madres, padres de familia, nosotros, que también tenemos familias, que somos parte de una familia, no tenemos acciones intencionales que promuevan una educación respetuosa, una educación basada en aprendizaje, en enseñanzas. Quiero también dejarles que desde el enfoque restaurativo, lo que nosotros buscamos también como sistema educativo, y en este momento estamos construyendo la política de convivencia, también anclado una reforma también de acuerdos, que hagan esto que nos decía Margarita, resolver conflictos, pero la mejor forma de resolver conflictos es trabajando en las relaciones. Y esta relación pasa por construir sentidos de comunidad que a todos nos inviten a dialogar, a tomar el turno de la palabra, a escucharnos, a comunicarnos de una manera no violenta, a poder gestionar conflictos de una manera adecuada, promoviendo la reflexión, la responsabilidad y haciendo esto del enfoque restaurativo. Alto apoyo, alto control, yo creo que es algo que a las familias nos invita a repensar una nueva educación, una nueva forma de acompañar a los hijos e hijas, pero además con una autoridad. A veces hemos pensado que la autoridad solo ejerce el hombre de la casa, y si no está papá y hay hogares divorciados, no necesariamente disfuncionales, si no estamos, pueden ser totalmente funcionales con uno de los cuidadores, pero las madres, los abuelos, los tíos, quienes estén a cargo de niños, niñas y adolescentes, necesitan saber que es posible ejercer autoridad, que la autoridad no solo la ejercen los padres, y además ejercer una autoridad responsable, una autoridad que acompañe el crecimiento, desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente invitarles a poner en práctica el principio de derechos, ¿no es cierto?, de relacionarnos desde el respeto, de relacionarnos desde la equidad. Las tareas del hogar no solo son para las madres. Y entonces ahí creo que los compañeros hombres que nos estén viendo necesitan tener también una actuación, valga la redundancia, activa en el cuidado, pero además porque es una tarea que nos llena de amor, que nos llena de afecto, que nos llena de posibilidades de conectarnos. No perdamos esta posibilidad de conectar desde el respeto, y que esto nos permita construir sociedades más saludables también, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias, Jennifer. También en este momento dar paso a Margarita para sus conclusiones. Muy bien, miren, mis conclusiones serían las siguientes. ¿Cómo enfrentamos la transformación de la cultura de la violencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué es cada uno de nosotros, qué se propone hacer? Desde sus hogares, a lo que ya lo ha dicho también, ¿no es cierto? Hace un momento la compañera que intervino, pero también en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los vecinos, las relaciones en las comunidades. ¿Cómo recuperamos la capacidad de organizarnos? ¿Cómo recuperamos la capacidad de un liderazgo institucional que sea capaz de interconectar varias organizaciones? Y yo quisiera pedir algo. Quisiera pedirles que en estos momentos, si tienen hijos adolescentes e hijas adolescentes, no olviden que una de las causas del suicidio de ellos es la soledad. Cuidado, es la soledad. La palabra ahí es acompañamiento, acompañamiento y acompañamiento. Acompáñenlos, no los dejen solos. No, no, porque si sienten que estamos ahí, nos pueden confiar lo que les angustia. Esa soledad es la que les obliga a irse, a no tener salida. Antes pensábamos que solo eran los adolescentes, pero ahora hay niños y niñas que se han suicidado. O sea que el tema de la soledad del alma, es un elemento casi que antes pensábamos que era de los países del primer mundo, porque vivían solos. No, está aquí, llegó acá, y la pandemia nos volvió a colocar. No les dejemos solos y solas. No les atosiguemos tampoco persiguiéndoles. Que pensamos que cuando ya son adolescentes, entonces ya no. Cuando es un bebé y llora, entonces sí, le doy de lactar. No. Cuando son adolescentes requieren más aún el acompañamiento, el acompañamiento y el acompañamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Margarita y a Jennifer. Qué importantes las reflexiones sobre el apego afectivo y trato digno a los niños, niñas y adolescentes que hemos recibido el día de hoy. Queremos agradecer la participación de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos y de varias organizaciones de la sociedad civil que nos han estado acompañando en esta tarde. Hemos tenido muchísimos comentarios positivos, excelentes ponencias, saludos desde el Consejo de Loya Alfaro, también nos saludan desde la provincia de Chimborazo, de Penipe, también han felicitado las excelentes ponencias de las dos compañeras que nos antecedieron, entonces hemos tenido muy buenos comentarios en la tarde de hoy. Les queremos recordar que la conferencia está siendo grabada en su totalidad y quedará disponible en el portal de Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Finalmente, también para quienes nos han estado solicitando por los mensajes del Zoom y también de Facebook, pueden encontrar en nuestra página web www.igualdad.gov.es información y materiales técnicos sobre los temas abordados el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas y sobre todo a las ponentes que han tenido unas excelentes reflexiones e información para esta tarde. Muchísimas gracias, Ana. También agradecerte mucho por este espacio de comoderación. Agradecer, por supuesto, la participación de Jennifer Barrera del Ministerio de Educación y de Margarita Velasco del Observatorio Social del Ecuador, que nos ha permitido, por supuesto, en las dos intervenciones, comprender muchísimo más cuál es esta dimensión de la violencia y cómo afecta en la familia, pero también cómo afecta a la sociedad ecuatoriana. Y también han planteado interesantes desafíos y retos
desde una invitación a una concienciación y a un cambio individual, es decir, cómo nosotros también somos conscientes de las prácticas violentas que podemos ejercer sobre otros y sobre todo sobre niñas, niños y adolescentes, e ir transformando esas prácticas, pero también un llamado a cómo desde la política pública y desde una articulación interinstitucional, intersectorial, podemos ir atacando, ¿no es cierto?, las formas estructurales en las que se presenta la violencia. Y esas causas, perdón, estructurales, que además son las que de alguna u otra forma inciden directamente en estas formas violentas. También recordarles que los temas tratados durante la segunda fase del curso, esta fase nacional sobre violencia y derechos de niños, niñas y adolescentes construyendo entornos de paz, estuvieron vinculadas alrededor de las violencias en el Ecuador, desde un abordaje del marco normativo y las políticas para erradicarlas, y también tuvimos la intervención en este caso de Alba Jalón de la Secretaría de Derechos Humanos, de Solanda Goyes del Consejo de la Judicatura y Ivonne Zumba de la Defensoría Pública. Hablamos también sobre el tema de acceso a justicia para la atención de las víctimas de violencia contra niños, niñas y adolescentes y los mecanismos y servicios de reparación y restitución de derechos, en los que contamos con la participación de Luis Toala, juez de familia, Edgar Robalino de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito La Delicia y Jimena Coello de la Fiscalía General del Estado. Y finalmente el día de hoy que abordamos este ámbito de la crianza, de las formas de crianza, ¿no es cierto? Y también de cómo podemos ir atendiendo las formas estructurales de la violencia en que se presenta la violencia, que nos acompañaron, y finalmente agradecer también, por supuesto, a Jennifer Barrera y a Margarita Velasco. Solamente como un recuento, queremos agradecerles a quienes nos acompañaron en este espacio, en estos 3 días en los que se han venido abordando los temas mencionados y en el cual hemos tenido un alcance de 5.700 reproducciones de los videos y también una participación de más de 600 personas durante las transmisiones online. Agradecemos por su interés en los temas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También les invitamos a recordar que estamos precisamente en un momento en el que el desafío frente a los temas de violencia es algo que nos compete a todos y todas y que tenemos la oportunidad también de seguir haciendo cambios a nivel de nuestras familias, a nivel de los entornos inmediatos y también que podemos tener la capacidad de ir incidiendo en aquellas estructuras que han perennizado y han naturalizado la violencia y de las cuales también todos podemos hacer una incidencia importante desde los distintos ámbitos de los que estemos. El llamado siempre va a ser a que el Estado pueda garantizar a través de la política pública y a través de los servicios una atención integral y una protección integral a niños, niñas y adolescentes en corresponsabilidad con la familia y también con la sociedad. Agradecerles muchísimo y les estamos también invitando a que puedan estar pendientes en las redes sociales del Consejo Nacional por Igualdad Intergeneracional de otros eventos similares a estos en los que iremos abordando problemáticas vinculadas también con los distintos grupos generacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, siempre un agradecimiento, estimada Jennifer. CNII Construyendo Igualdad. En este espacio. Sembramos futuro. Como habíamos comentado, vamos a colocar las ponencias que ustedes tan gentilmente realizaron el día de hoy en la página web del Consejo Nacional. Tuvimos bastantes interacciones y bastantes solicitudes en el Facebook sobre todo y obviamente en el Zoom también de poder tener acceso a la información que compartieron el día de hoy. CNII Construyendo Igualdad. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Sembramos